Somos Neuma Multimedia, proclamando la palabra de Jesucristo, dando a conocer el mensaje de esperanza a cada familia, llevando el evangelio de salvación a cada rincón del planeta, enviando hasta tus oídos predicaciones, alabanzas y estudios que edificarán tu vida. Somos Neuma Multimedia. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 844-696-8450. O también puedes mandarnos un mensaje a través de WhatsApp o Telegram al número 844-368-3068. Neuma Multimedia. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación. ¿Buscas un mejor empleo? En Servicios Empresariales de México sí hay chamba. Si eres de Saltillo o Ramos Arizpe, esta es tu oportunidad. Solicitamos hombres y mujeres mayores de 18 años con primaria o secundaria terminada con o sin experiencia. Tenemos vacantes en los siguientes puestos: operadores, operarios metalmecánica, montacarguistas, almacenistas, choferes de patio, despachadores de gasolina, promotores de autoservicio y varios puestos más. Ofrecemos sueldo muy atractivo, prestaciones superiores a las de la ley, fondo de ahorro, vales de despensa y bonos de puntualidad y asistencia. El contrato es directo con la planta. Mayores informes al 844-219-4789 y 844-368-2809. En Servicios Empresariales de México sí hay chamba. Descarga nuestra app. Búscanos en la App Store y Play Store como Neuma Multimedia. Neuma Multimedia. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación. Odontología Integral. Doctora Brisa Horta, cirujano dentista especialista en ortodoncia. Visítanos en Juan Sá de Murra, número 311A, Fraccionamiento Tulipanes. Llámanos y agenda tu cita al 844-458-4321. 844-458-4321. Odontología Integral. Contamos con especialistas en ortodoncia, endodoncia, cirujano maxilofacial y rehabilitación oral. Odontología Integral. No lo piensas más y agenda tu cita. Visita nuestro sitio web www.neumamultimedia.com. Neuma Multimedia. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación. Saltillo Christian School. Nos esforzamos en moldear el corazón de tu hijo. En Saltillo Christian School contamos con preescolar, primaria y además estancia infantil. Seguimos los protocolos de seguridad e higiene que tu peque necesita. Servimos alimentos nutritivos y balanceados. ¿Quieres saber más? Llámanos al 844-285-3185 y al 844-135-1088. Saltillo Christian School. Nos esforzamos en moldear el corazón de tu hijo. Confesamos el misterio y el asombro de Dios hecho carne y nos gozamos en nuestra gran salvación mediante Jesucristo nuestro Señor. Con el Padre y el Espíritu Santo, el Hijo creó todas las cosas, sustenta todas las cosas y hace todas las cosas nuevas. Verdaderamente Dios se hizo verdaderamente hombre, dos naturalezas en una persona. Nació de la Virgen María y vivió entre nosotros. Crucificado, muerto y sepultado. Se levantó al tercer día, ascendió al cielo y vendrá de nuevo en gloria y juicio. Por nosotros, Él cumplió la ley, expió el pecado y satisfizo la ira de Dios. Tomó nuestros trapos de inmundicia y nos vistió con sus prendas de justicia. Él es nuestro profeta, sacerdote y rey. Quien edifica su iglesia, intercede por nosotros y reina sobre todo. Jesucristo es Señor. Adoramos su santo nombre, por siempre. Amén. 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 Síguenos en nuestras diferentes redes sociales. Encuéntranos en Facebook, YouTube e Instagram como Neuma Multimedia. Somos Neuma.
Te invitamos a que empieces una nueva vida hoy. Solo deja que nuestro Señor Jesucristo entre en tu corazón y cambie tu forma de pensar. Cambia tu vida hoy. Nuestro equipo de colaboradores estará orando por ti y esa necesidad o enfermedad que te aqueja. Cambia tu vida hoy. Alimentos Mi Sueño. Alimentos Mi Sueño tiene para usted tortilla de maíz y tortilla de harina. Alimentos Mi Sueño. Haga sus pedidos al teléfono 436-6378. Alimentos Mi Sueño. Cambia tu vida hoy. Cambia tu vida hoy. El Señor Jesucristo dice: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Cambia tu vida hoy. Programa de reflexión, oración e intercesión. Cambia tu vida hoy. La gente de nuestro tiempo no sabe lo que es el amor. Se vive perdiendo el tiempo, buscando sin encontrar. Amar, amar, amar
Y bien, continuamos con el tema. Hablábamos de que alguien mencionaba que le habían saherido. Ahorita vamos a entrar en esa explicación de qué es saherido. Y entre tanto, yo compagino esto, así como en aquel tiempo hirieron a ese rey. ¿Cuántas veces nosotros saherimos al Señor Jesucristo al desobedecerlo? Al negarlo? Cuando se nos dice, Jesucristo vendrá por su pueblo, ¿nosotros qué decimos? No, que ¿A poco sí? No, ¿a poco sí es verdad? Cuando este hombre les dijo, voy a ir por aquel rey, vengo a que me ayuden porque me faltan alimentos, falta sustento, y cuando ya lo tenga, los bendigo. Y le dijeron, no, ¿acaso ya lo traes? Y fue cuando él expresó, me han saherido, me han ofendido. Ya casi está la explicación. Es que no creían que estaba, que era capaz de ese es el punto, no creían que era capaz, así como ahorita mucha gente no cree que el Señor Jesucristo va a venir por su iglesia, y a todo el que no obedezca a su palabra, todo el cuando se arrepienta, va a ser dejado. Simplemente todo aquel que menosprecia el sacrificio que el Señor hizo en la cruz, que no le creo, que dice, pues yo no le dije que muriera por mí, o simplemente pues qué necesidad había, qué necesidad había que muriera por mí, o porque hay muchos comentarios que se pueden escuchar, ¿verdad? Si es Dios, pues ¿por qué no quita así de plano el enemigo y nos, o sea, tantas cosas que pudiera la gente expresar? Entonces, pues desde ese momento estamos de alguna manera, o que empieza simplemente a cuestionar también es la soberanía de Dios. Sí, me llama mucho la atención las cosas que suceden en la actualidad. Por ejemplo, cuando Mel Gibson grabó o rodó la película La Pasión de Cristo, quedó afectado. Él no se imaginaba el impacto que iba a tener en su propia vida el reproducir lo que se hizo en aquel tiempo. Él lo hacía meramente de negocio, meramente publicitario, pero al encarnar todo aquello y él estar de espectador dirigiendo, recibió un tremendo impacto. Y todo eso, incluso mucha gente que vio la película con ojos clínicos, recibieron ese impacto. Algunos lo veían con morbo, otros con otra forma, pero el que vio el sacrificio, vio los estragos, en realidad empezó a valorar lo que el Señor Jesucristo hizo. Y es que incluso hay muchos actores que han interpretado papeles y que Dios ha hecho algo en sus vidas, pero como dice, el que se ha así como que metido mucho en el papel, ¿verdad? O sea, también de querer saber o conocer, porque hay muchos que dicen, pues yo empecé a leer la Biblia y tuve que leerla y una y otra vez para ver cuál es el sacrificio de Dios, o sea, qué fue lo que hizo, qué fue lo que vivió y cómo actuó para poder interpretar. Entonces, decía el pastor, ¿verdad? Igual mucha gente lo miraba la película y lloraba, pero pues seguía saheriendo como la palabra. Sí. Entonces ahora sí, ¿qué significa saherido? Saherir, decir o hacer algo a alguien con lo que se siente humillado o mortificado. Significa estas palabras: escarnecer, agraviar, vejar, ofender, ultrajar, mortificar, humillar, bajear, babosear, ensalzar o alabar de una manera humillante. Entonces imaginemos cómo el Señor Jesucristo fue ultrajado. Vamos a leer la cita. Ahí se juntaba todo lo que significa saherido. Habla la historia de David y Abigail. Dice que cuando murió en
en 1 Samuel 25 dice que nos habla que cuando murió el profeta Samuel, dice que todos se juntaron y para llorarle. Dice que lo sepultaron en su casa en Rama, y se levantó David y fue al desierto de Parán. Y en Moán había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras, y aconteció que estaba esquilando las ovejas en Carmel. Entonces, hablábamos ahorita, ¿verdad?, que cuando estaban en tiempos de guerra, pues los hombres de David cuidaban de los bienes, del ganado, de todo lo que era de Nabal, y los criados o servidores de Nabal sabían y conocían lo que David hacía con ellos. Entonces habla la historia que David manda también a 10 hombres de su ejército, como le queramos llamar, los manda para pedir alimentos, para pedir apoyo, y este hombre Nabal era muy perverso, y en vez de darle de la misma ayuda que él muy bien sabía que había recibido, dice que los humillan, de alguna manera pues los empieza a ofender, ¿verdad?, diciéndoles que pues hay muchos hombres que se escapan de sus dueños, o sea, haciéndose, como lo dicen, el loco que no sabía quiénes eran. Entonces pues los regresa, y ellos ofendidos pues llegan y le cuentan todo a David, y pues David les dice, ¿verdad?, que se preparen porque pues los iban a matar a todos por la insensatez de este hombre. Pero como dice el hermano José, ¿verdad?, los humilló de una manera muy pues fea, porque él sabía, o sea, como si en su momento de guerra te viste protegido o así por ellos, ahora cómo no ibas a apoyarlos con comida o lo que ellos necesitaban. Y los siervos de él lo sabían, y cuando se dieron cuenta de lo que Nabal había hecho, pues corrieron a Abigail, su esposa, ¿verdad?, de Nabal, que dice que era una mujer muy hermosa, una mujer muy sabia y que tenía gracia, y le cuentan todo lo que su esposo había hecho, y le dicen que pues ahora ella qué piensa hacer, y esta mujer se arma de valor y prepara alimento de todo lo que tenían, y pues a escondidas se va al encuentro de David, y pues ahora sí que se va a interceder, ¿verdad?, por su pueblo, hasta por su esposo mismo, ¿verdad?, a pedirle a David que pues que no haga lo que ya tiene pensado, ¿verdad?, para que no de alguna manera pues él no ofenda a Dios. Pero ella sabía muy bien que lo que su esposo había hecho estaba mal. Entonces el hacer esto, ¿cómo la palabra es? Saerido, al saherir a estos hombres de David, pues le iban a provocar la muerte. Y hoy en estos tiempos es lo mismo. Si nosotros seguimos haciendo esto, ¿verdad?, y no creyéndole al Señor, es lo que nos provoca una muerte espiritual, que el día que el Señor venga, pues muchos vamos a poder quedar ahí, o van a poder quedar ahí. Amén. Hay algo interesante ahí, dice que prácticamente Abigail intercedió para que ellos no recibieran muerte. Uh-huh. Pero en este tiempo, los que están haciendo eso, saherir al Señor Jesucristo, ¿quién va a interceder por ellos? Uh-huh. Por ejemplo, aquí vemos en Mateo también 11:20, dice: entonces comenzó a saherir a las ciudades en las cuales había hecho mayor número de milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, ya hace tiempo que se hubieran arrepentido en saco y en ceniza. ¿Qué significa? Comenzó a saherir. Les empezó a hablar de esto va a suceder. Uh-huh. Si no se arrepienten. Uh-huh. Igual David les dijo: mañana no quedará ninguno con vida. Uh-huh. Sí. Los estaba hiriendo. Si no hubiesen intercedido Abigail, ya no hubiesen sido saheridos, hubieran sido heridos y muertos. Murido. Saherido es antes de que suceda.
Entonces, ahí la explicación. Bien, Gaby Coronado pide oración por su ministerio y por sus hijas, por su economía y su trabajo. Amén. Hermana, deseamos que Dios le bendiga. Estaremos orando por ustedes y le decimos que solamente se tome de la mano de Dios, que confíe en Dios. Dice Proverbios, Él es nuestro mayor proveedor. Él nos sustentará. Solamente sirvámosle a Él, pongámoslo como número 1. Todo lo que hagamos sea para su honra y su gloria, y Dios le va a bendecir, Dios le va a prosperar, Dios le va a abrir nuevos caminos. Bien, vamos a continuar. Estamos hablando de la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Hicimos ahí un intermedio para ver la palabra saherido, cómo el pueblo era saherido y cómo nosotros estamos saheriendo al Señor Jesucristo con nuestra rebeldía. Cómo el pueblo, al no obedecer, al no aceptar, al no recibir al Señor Jesucristo, practica esa palabra. Y si Abigail intercedió por los siervos de Nabal, ¿quién intercederá por la gente que está haciendo ese mal y que no ha decidido aceptar al Señor Jesucristo? Bien, ya vimos la muerte, ahora vamos a ver la resurrección, y dice en Mateo 28:1, vamos a leer del 1 al 10. Dice: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo, llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondió y dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo: venid, ve el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a sus discípulos, he aquí Jesús salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazando sus pies, le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea, y ahí me verán. Amén. Hace un momentito comentábamos de confusiones, ¿va? Fíjense lo que dice aquí: pasado el primer día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, ¿qué? Vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y dice aquí, esto equivale al sábado. ¿Sí? Viendo el primer día, pasando el primer día, y esto equivale al sábado. ¿Sí? Entonces, a veces las palabras que confunden provienen de unas fuentes que dice lo que dice aquí. El domingo al amanecer, cuando ya había pasado el tiempo de descanso obligatorio, María Magdalena y la otra María fueron a ver la tumba de Jesús. De pronto hubo un gran temblor, un ángel de Dios bajó del cielo, movió la piedra que cerraba la tumba y se sentó sobre ella. Y el ángel brillaba como un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Al ver los guardias se asustaron tanto que empezaron a temblar y se quedaron como inertes, muertos. El ángel les dijo a las mujeres: no se asusten, yo sé que están buscando a Jesús,
el que murió en la cruz, no está aquí, ha resucitado tal como lo había dicho. Vengan a ver el lugar donde había puesto su cuerpo. ¿Ven? Aquí lo que nos dice es que los 3 días se cumplieron. El que sea uno u otro es cuestión del acomodo de los creyentes, del acomodo de el traductor, porque si bien el sabatista dice sábado, el otro dice domingo, hay otro que puede decir lunes, pero al final de cuentas, en resumen, lo que el Señor Jesucristo dijo, y en 3 días resucitaré, es lo que trasciende, es lo que tiene relevancia. El punto clave es que Jesucristo murió y resucitó. Porque dice la Biblia, ¿verdad? Si Jesucristo no ha resucitado, en vano creemos. No tendría razón de que nosotros estuviésemos aquí, estuviésemos creyendo, estuviésemos esperando. Porque dice la Biblia, ¿verdad? Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero si Cristo no resucitó, si no hubiese resucitado, ¿qué razón tendría? Ninguna. Sería nuestra esperanza. Así es. Entonces, en este tiempo de Pascua, en este tiempo de reflexión, el Señor Jesucristo nos quiere llevar a esos momentos. Así como Él oraba, así como Él ayunaba, así como Él entregó su vida, así quiere que nosotros vivamos. Con una vida consagrada, una vida entregada, una vida dedicada, una vida de bien. ¿Qué entendemos por una vida de bien? Una vida que no causa males. Pero en este tiempo habemos personas que nos causamos males a nosotros mismos. Y si alguien se engaña a sí mismo, decían por allá las viejitas de antes, ¿qué perdón tendrá? Si se engaña él mismo, ¿a quién no engañará? La Biblia dice, Dios no puede ser burlado. No. O sea, tú, yo, él, ella, nos podemos engañar, no haciendo, no obedeciendo, pero a Dios, si Dios conoce las intenciones del corazón, si Dios conoce nuestro vivir. En la mañana leía unas frases que estaban muy especiales. Dice, sé que a veces quisieras rendirte, sé que a veces piensas que no podrás, que todo está perdido y sobre todo las fuerzas se han terminado. Y una que me llamaba mucho la atención dice 4. Yo sé todo, porque morí por ti, porque vivo en ti, porque eres mío, porque a donde vayas te acompaño. En tus momentos de tristeza y soledad he estado sentado junto a ti. Imaginemos que no conoce Dios de nosotros. ¿Qué no conoce Dios de ti? ¿Qué no conoce? Sí, por eso. ¿Qué no conoce? Que pues digo que no conoce nada, o sea, sí conoce todo, o sea, no hay ninguna parte de mi cuerpo que Dios no conozca. ¿Y de tu mente? Pues lo mismo. Entonces, ¿cómo podemos decir que Dios no existe? Es imposible que digamos eso. O sea, lo podemos decir, pero volvemos
¿A quién estamos engañando? Nosotros mismos. Y si Dios dice, ya resucité, y antes les decía, al tercer día Resucitaré. ¿qué pensaba la gente cuando les decía eso? Cuando les decía, creo que todavía no creado. Cuando todavía estaba vivo y le estaba diciendo, creo que todavía no le creían. Pero ahora que ya resucitó. No, y aún así podemos ver que todavía no creían, porque todavía María Magdalena y la otra María iban a ir a embalsamarlo, sabiendo que ya les había dicho que iba a resucitar al tercer día. Entonces todavía no había una credibilidad en ellas. Ni en nadie. Ni en nadie. Entonces, partiendo de ese punto de vista, tenemos, dicen por ahí, un mundo encima. Dice ahí en Hechos 3:17, dice, mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. O sea que aquí les estaba hablando Pedro, dice que en el pórtico de Salomón fue un discurso donde Pedro les hablaba, Pedro y Juan les estaba hablando al pueblo de Israel. O sea que dice que les está hablando que él sabe, les dice, yo sé que por ignorancia, o sea, como diciéndoles, esto era necesario para que se cumpliese, o sea, no le creían. Pero luego ahí mismo dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. O sea, la puerta, con el acto del sacrificio de la muerte del Señor, se abrió la puerta al perdón. Porque ahí surge la primera palabra, cuando dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, pero Jesucristo ya sabía que ellos estaban de alguna forma cegados, como de igual manera cuando se les apareció por primera vez a los dos que iban por el camino de Maús, dice que sus ojos estaban velados para que no le conociesen, pero ya al estar todos juntos, se les revela, dice que sus ojos son abiertos y empiezan ellos a comprender realmente el significado de todo lo que estaba pasando. Entonces es lo mismo ahorita, o sea, no nos podemos engañar, nos podemos engañar a nosotros mismos, pero a Dios no podemos engañar. Entonces todo lo que estaba pasando era necesario para que se abriera la puerta hacia el perdón, y que ya después de conocer y de saber que todo aquel que se arrepienta pues va a recibir el perdón del Señor, pero que haya un cambio en su vida. Así es, porque el pueblo que crucificó al Señor Jesucristo, ¿eran convertidos? No, y era el mismo que le seguía, por eso muchos no comprendían, o sea que eran de los que andaban con él, de los que miraron milagros, y al siguiente día pues ya estaban ahí diciendo, gritando, crucifíquenle. Pero si eran convertidos. Y este tema lo podemos ver a comparación en la iglesia misma ahorita. Si hay un hermano, 2, 3, que es muy estimado, que ha realizado muchas obras, pero por X razones juzgado, ¿quién lo va a crucificar? Pues la misma iglesia. La misma iglesia. Y eso es lo que está pasando. Precisamente por eso, el domingo que les comento que les daba la clase a las hermanas y hermano, les decía, en los momentos de confusión perdemos el control. Por ejemplo, ahorita el pueblo de Israel está en guerra con el pueblo de Palestina, ¿cierto? Sí. ¿Y el pueblo de Israel quién es? Israel. Dice la Biblia.
Y en Egipto estaba el pueblo de Israel cautivo y fueron liberados. Y es el pueblo de Dios. ¿Sí? Sí. Y luego hay otro que dice: tierra bendita y divina es la tierra de Palestina donde nació Jesús. ¿Sí? Y Palestina está llena de cristianos. ¿Y quién está peleando? Palestina y Israel. Y les decía, esa lucha que se está viviendo entre esos dos cristianos se está viviendo en las iglesias. Aunque digamos que somos los mismos, hay algo que está perturbando, algo que está estorbando. Precisamente el pastor decía el domingo, yo veo una nube, y muchos la interpretaron, muchos la entendieron y muchos dijeron, pues sabe de qué habla. Pero eso es lo que se está dando, lo que se está sembrando. Una confusión, dice el himno de el rapto. Habrá confusión universal. ¿Qué significa confusión universal? Nadie va a entender. Todos van a tener un pensamiento diferente. Y la confusión nos va a llevar a cometer errores entre los mismos cristianos, argumentando que uno está bien y otro está mal, aunque los dos sigamos o digamos que le servimos al mismo Cristo. Pero por un pensar, por un actuar, por un capricho, uno va a querer someter a muchos. Y al no quererse someter y él tener autoridad, va a tratar de hacer creer que su autoridad es la que vale. ¿Qué es lo que está pasando ahorita en Israel? O sea, los Hamas hicieron algo indebido para provocar, para surgir ellos, y lo único que provocaron fue muerte y destrucción. Fíjense cómo la Biblia dice: el diablo vino a robar, a matar y a destruir. Cuando las cosas son guiadas por Dios, no habrá muerte, no habrá destrucción, porque es lo que Dios quiere evitar. A lo mejor 1, 2, 3, como en el caso de él mismo murió, si nosotros nos ponemos a analizar y decir, pero ¿por qué la fuente de vida tendría que morir? ¿Qué pasaría si Dios hubiese dicho, no, voy a mandar a la cruz mejor a un discípulo? O alguien en representación. Ajá. ¿Tendría el mismo valor? No. ¿Tendría la misma credibilidad? ¿O esa persona que hubiese sido designada hubiese resucitado como el Señor Jesucristo? Entonces veamos cómo todo se trunca. Y en la confusión, ¿por qué se llama confusión? Porque lo que quiere es perder, crear conflicto, evitar el crecimiento, evitar el desarrollo. Mientras haya un pleito interno, ¿para dónde crece una iglesia? ¿Para dónde crece una congregación? Para ningún lado. Al contrario, dicen los dichos, el pueblo unido jamás será vencido, pero el pueblo dividido, ¿qué le espera? Muerte. Y tenemos que tener mucho cuidado con esto. Si el Señor Jesucristo vino a dar vida, ¿qué nos resta a nosotros? Recibirla, aceptarla, vivirla, compartirla y buscar que la obra de Dios crezca, buscar el amor,
buscar la integración, buscar la armonía. El sábado escuchaba una predicación, dice un pastor que fue a una iglesia y había problemas, y el pastor le dijo, mira hermano, es que aquí lo que falta es unción, lo que falta es poder de Dios. Y el pastor invitado le dijo, ¿me perdonas, hermano? Por lo que te voy a decir. Pero aquí lo que falta es acuerdo. Aquí lo que falta es humildad. Dice, la unción de Dios aquí está. El poder de Dios aquí está. Pero tú no tienes acuerdos con ellos y ellos no tienen acuerdos contigo. Entonces eso no va a permitir que el poder de Dios que está aquí actúe. Y me quedé así porque estamos viendo muchas cosas semejantes. No, es que aquí no pasa nada. Mientras haya desacuerdo, aunque tú sientas, aunque yo sientas, no va a fluir el poder de Dios como si dejáramos de sentir eso. ¿Qué pasa cuando entramos libres a un culto? Apenas llega así poquito la presencia de Dios y nos desbordamos. Pero cuando traemos algo que estorba, aunque a mi alrededor esté ardiendo, mi hielo no se derrite. Y eso lo estamos viviendo. Y no solamente en la séptima, en muchas iglesias. Pero es un trabajo que el enemigo está haciendo. Y si nosotros caemos en eso, ¿de qué servirá la muerte y resurrección del Señor Jesucristo? En vano la estamos tomando. No que en vano haya sido, sino que en vano la estamos tomando. Estamos demeritando su valor. Por eso en este tiempo, en esta época, es importante revalorarlo. Y a partir de aquí, vivir bajo esto que el Señor Jesucristo nos dejó. Al decir, cuando tomen la Santa Cena, mi nombre recordarás. Pero vemos que a veces en algunas iglesias se está dejando de... por miedo a que no, es que no estamos bien. Pero si desde ahí estamos reconociendo que no estamos bien, ¿para qué es la cena? Para santificar, para preparar. Oye hermano, va a haber Santa Cena en un mes. Prepárate, perdona, no peques, acércate. Pero si nos queremos brincar esos procesos, llegaremos a una corrección, llegaremos a santificación. Escuchamos, sin santidad nadie verá al Señor. Pero si en lugar de acercarnos a la santificación nos estamos alejando, o sea, humanamente, ¿cuáles son nuestras expectativas? Si nuestro anhelo es ver a Dios y por el otro lado estamos construyendo la barda que nos va tapando los ojos, ¿cómo lo vamos a ver? Esto es algo sumamente peligroso. Y es que aquí esto yo creo que es personal de cada uno, de que, porque muchas a las veces también cuando se llegan estas fechas todo el mundo quiere practicar la Santa Cena y en un ratito te pones a cuentas y según tú tomas la cena y lo sigues con las mismas actitudes, con los mismos hechos, sigues haciendo lo mismo y es lo mismo, o sea, ¿de qué te va a valer? Entonces yo creo que la Santa Cena es un acto que se debe hacer con compromiso y con un verdadero sentido, ¿verdad?, al hacerlo, y de que no nada más cuando se llegue esta fecha, sino que platicando, ¿verdad?, ahí en casa decíamos, tienes 365 días del año para buscar la santificación. No porque tomes la Santa Cena ahorita, el día de mañana ya eres santo. Dice, no, o sea, no es así. La santificación se busca todos los días, no una semana, porque a veces sí pasa eso de que te avisan y un mes te quieres poner a cuentas. Te pones a cuentas, la tomas y los vuelves a lo mismo.
Y quizás ese es el miedo que ahorita pudiera estar invadiendo en las iglesias, ¿verdad? De que pues es que la congregación está así, o quizás yo mismo como pastor o dirigente estoy así, precisamente. O sea, entonces como iglesia, ¿qué es lo que se está haciendo? Porque desde arriba tienes que buscar la santificación, los miembros tienes que buscar, independientemente si el que está al lado la busca o no la busca. Esa es una responsabilidad personal, porque estamos en busca de esa salvación, de ese verdadero perdón. Primeramente que Dios me perdone a mí y o sea, yo perdonar y buscar, o sea, estar bien con Dios, no nomás en una fecha específica, como pues sí se ha visto, ¿verdad? En muchos casos, de que pues, tomaste la Santa Cena y enseguida al mes ya cometiste pecado de muerte, o ya andas haciendo lo que no debes. Entonces, pero si hubiese periodicidad, como dice las 4 fiestas solemnes que había en el pueblo de Israel tenían ese enfoque. O sea, si cada 3 meses la practicas y 2 meses te preparas en santificación, así hablando drásticamente, te va a quedar un mes de relax, un mes de que puedes echar la mentirita y esto. Pero el primer periodo, el segundo periodo, el tercer periodo, el cuarto periodo, ya vas a estar más metido. Sí. Entonces, en el cuarto periodo, en el cuarto mes del cuarto periodo, ya ni vas a sentir el deseo de mentir, de pecar, de decir, no, pues si ya vengo preparándome desde enero. Es que se va formando el hábito exactamente del cristiano, o sea, de la constancia y la comunión, la santidad, la purificación día a día. Se va formando el hábito de, como dice, ya va a llegar el momento en que pues por inercia uno pues no va a fallar como antes. Exactamente, o sea, sí vamos a fallar porque somos humanos, pero va a ser con menos intensidad, con menos frecuencia, porque se nos va a formar un carácter, se nos va a formar un hábito, y sobre todo vamos a tener presente, ahí viene ya la Santa Cena, y si el periodo 1 estuve más o menos preparado, el segundo va a estar mejor y el tercero mejor, y va a llegar un tiempo en que vamos a andar niveladitos. No vamos a estar al 100 porque dice la Biblia, no hay justo ni aún uno, pero dentro del rango, margen o el rango, comparativamente pudiéramos decir, a como estamos ahorita, a lo mejor vamos a tener mucho avance. ¿Y eso en qué va a tener su efecto? En la armonía de la iglesia, en el efecto del fruto del Espíritu Santo también, que accionar con conciencia y con efectividad. O sea, ¿qué significa eso? Cuando las cosas que hagamos sean dirigidos por el Espíritu Santo, van a tener más impacto que si está dirigido por mi persona. Si yo como líder, como pastor, digo, vamos a hacer un culto y así, pero si el Espíritu Santo me guía y dice así, apenas va a empezar a hablar el que esté dirigiendo y la presencia de Dios se va a derramar. Y eso es lo que Dios quiere. Cuando el impacto tenga esa función, va a suceder. Yo me pongo a pensar como cuando Pedro empezó a predicar a los 3,000, acababa de pasar la crucifixión, acababa de pasar que los apóstoles empezaron a predicar. El Señor Jesucristo se fue y nos dejó el Consolador, y Jesucristo ha venido y ahora está aquí, y esas palabras traspasaban los corazones duros. A veces decimos, pero ¿cómo Pedro sin micrófonos, sin bocinas, cómo llegaba la voz hasta? Y es que no era tanto la voz. Por ejemplo, el sábado yo me quedaba pensando, cuando se daba el testimonio, se hizo un silencio y empezaron a brotar lágrimas, y tú volteabas así y no te decía nada, pero tú veías las lágrimas y sentías, y volteabas para acá y se te compungía el corazón. Entonces yo me imagino que cuando Pedro empezó a predicar y los corazones empezaron a sentir, se iba transmitiendo. Se iba transmitiendo y veías para allá y, Señor, ¿qué pasa?
Y ya cuando acordado ya estabas inmerso en eso. Y cuando Dios dijo arrepentíos y bautícense, y Pedro les dijo, entonces ¿qué haremos? Arrepiéntanse y bautícense. Y en ese instante fueron bautizados. Y no es necesario que a veces a lo mejor mis gritos están huecos, mis acciones están huecas. Y no es que no se escuchen, es que no tienen efecto. ¿Por qué no tienen efecto? Por mi comportamiento, por mi testimonio, por esto. Pero cuando llega alguien distinto y que te dice, José, así, así, aquí ni te da tiempo así, no, tengo que ir, no, empiezas a sentir así, ¿no? Y hay convicción. Y es que decíamos en programas pasados que muchas de las cosas o hábitos que se hacían se han ido perdiendo y son los mismos que van haciendo que todo se vaya transformando y que vaya agarrando otro rumbo del cual yo recuerdo que años pasados en estas fechas siempre había cultos todos los días y un día te predicaban de una palabra, otro día te daban otra, hasta llevar al acto el lavamiento de los pies, la Santa Cena y las celebraciones simplemente de resurrección. Y ahora como que ya todo ha sido muy cómodo, muy si te puedes ir de vacaciones no pasa nada. Y claro, no estamos criticando a los que se van, ¿verdad? No estamos diciendo no, sino que sí creamos un poquito más de conciencia en lo que deberíamos de hacer. Y no solamente en estas fechas, sino que siempre debemos de estar meditando en realmente el valor del sacrificio de Jesús. Entonces, esos cultos de antes o esos hábitos que se hacían dentro de la iglesia, te ayudaban mucho porque te acercabas más, buscabas más y más, como dice a veces también del que está enfrente, cómo te empieza a dar el mensaje, cómo empiezas tú a recibirlo también, pues tiene mucho que ver. Y cerrando este tema, la dedicación y la devoción tienen un fuerte impacto. Antes que sea, y el culto de resurrección a las 4 de la mañana, al Dios ver que había esa respuesta, Dios enviaba la bendición. A veces yo me pongo a pensar así que criticamos, por ejemplo, a tal religión y tal, pero suena la campanita a las 5 de la mañana y va la gente. Y ahí hay una devoción, ahí hay una dedicación, y por alguien va a ser premiada. Aunque de repente digamos, no, es que está errónea, es que está... Sí, pero como decía el texto que leí hace rato, por error lo hiciste así, pero tu premio lo tuviste. Y si nosotros empezamos a ser más dedicados, a poner más entrega, más devoción, Dios nos va a responder. ¿Qué pasa con el evangelista que ora 3 meses antes de ir a una campaña y cuando va su predicación tiene impacto? ¿Y qué pasa con otro que va igual y no ora y no ayuna hasta ese día y ora 2-3 horas y no tiene el mismo impacto? ¿Por qué? A lo mejor dio la misma enseñanza, la misma cita bíblica, igual a lo mejor con los mismos gestos y le puso todo su sabor, pero no tuvo el impacto. Y cuando viene alguien dedicado, como el Señor Jesucristo, que se iba y oraba 40 días y 40 noches, y luego venía y hacía, decía y se hacía. Qué hermoso, ¿eh? Y a eso es a lo que Dios quiere que lleguemos, viviendo una vida conforme a su palabra. Así es que pensemos en todo esto antes de transmitirlo. Lo analizamos, lo absorbemos y buscamos llevarlo a la práctica de nuestra vida diaria para que nosotros seamos los primeros beneficiados. Y no es egoísmo, sino que simplemente la Biblia, ¿qué dice? Que la salvación es personal y que
cada uno debe de buscar lo propio. Nosotros vamos a dar la enseñanza, mucha gente la va a escuchar, pero también mucha gente no la va a aceptar, no la va a recibir. Pero estamos buscando nuestra salvación. Y otra vez digo, no es orgullo, no es vanidad, pero yo sí me siento feliz de que cuando Dios venga, yo sea uno de los escogidos. Ese sería mi mayor triunfo. Porque ¿de qué serviría que me ufanara? O sea, no, es que el hermano alcanzó a 50,000 y cuando Dios venga, ahí me quedé. Imagínense que de los 50,000, 49 se salvaron y uno y yo aquí nos quedamos. ¿Qué se sentiría? ¿Bonito? No, pues no. Triste. Decía mi papá que muchas de las veces iba a haber gente que solo iba a servir de escalón. Y digo, yo no quiero ser escalón, yo por eso me quiero esforzar para no llegar a, sino que llegar yo y que Dios permita que a través de mí también pueda haber gente que... Por irme con toda escalera. Sí. Amén. Una palabra para despedirnos, José. No, pues empecemos a valorar y a no tener en poco el sacrificio que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario para nosotros como iglesia y para ustedes como oyentes y todavía no entregados, no hijos de Dios. Los invitamos a que pues tomen el valor de este gran sacrificio que el Señor hizo por usted, porque es tanto el amor de Dios que aún Él estando en la diestra, sentado en su trono en el cielo, teniendo la gloria de los ángeles y de todo cuanto Él creó, Él vino a este mundo por amor a usted y por amor a mí, a dar su vida. Y pues empecemos a tomar las cosas en serio. Estamos en un tiempo difícil, en un tiempo pues que se va a terminar, y lamentablemente si no aceptas al Señor Jesucristo, pues aquí te vas a quedar. Entonces, que el Señor te bendiga. Ángel, 2 palabras. Pues 2 palabras. No, pues esperamos que la palabra que se haya dado hoy haya sido bendición. Empezar a valorar ahora sí que, como dice aquí la palabra de Dios, el sacrificio que hizo Dios en la cruz, porque gracias a Él, pues por su gracia, pues todos podemos entrar en el reino de los cielos, y empezar a valorarlo y no esforzarnos en esta semana, pero como dice mi mamá, que no sea nomás esta semana momentáneo, ni la que viene, momentáneo, sino que sea punto y final y ahora seguido. Vida nueva. Pues seguirlos invitando a que sigamos escuchando estos mensajes que Dios tiene para nosotros. Dios es bueno y siempre llega a tiempo. Entonces dice que la palabra dicha, ¿verdad?, a buen tiempo, pues también traerá buen fruto. Entonces esperamos que Dios bendiga sus vidas y que este mensaje llegue hasta lo profundo de su corazón, que entendamos que está la puerta abierta hacia el perdón. Nomás basta que nosotros nos acercamos al trono de Dios y busquemos su perdón. Amén. Fue una bendición haber compartido con ustedes este hermoso mensaje. Somos Ministerio Radial Cambia tu Vida Hoy de la Séptima Iglesia. Que Dios les bendiga.